Qué ilusión más grande. Ya sabes que deseaba reencontrarme contigo con el tercer libro, y aquí estamos para desgranar ideas, y con tu cabeza y con tu pasión yo creo que puede salir algo muy bonito. Muchísimas gracias. En Recupera tu mente, reconquista tu vida, que es tu nuevo libro, escribes que somos conscientes de que la capacidad de prestar atención ha disminuido, pero no solo es la atención lo que ha cambiado, hay más cosas que están sucediendo en la mente y en nuestra conducta. Ponos así unos ejemplos para arrancar y ponernos en contexto. Sí, mira, yo creo que todos, sobre todo agudizado después de la pandemia, notamos que estamos más irritables, más impacientes. Como tú dices, nos cuesta prestar atención, nos cuesta concentrarnos, tenemos esa menos paciencia, menos capacidad de gestionar lo que nos molesta, lo que nos irrita, lo que nos enfada, lo que nos aburre. Hay muy poca tolerancia al no, a ese aburrimiento, a ese malestar, al dolor. Y notamos que hay como un estado de alerta generalizado en el que de repente tengo miedo, de repente necesito sentir, de repente no consigo profundizar. Llego a un sitio, me están diciendo algo y me parece complejo. O sea, hay mucha gente que, yo lo pregunto mucho en consulta, me dice: María, es que me parece muy complicado, no lo entiendo, como si nuestra cabeza no funcionara tan bien. Hay mucha gente que viene a consulta, Cristina, y me dice: María, dame algo para prestar mejor atención. Dice: yo no tengo un TDAH, pero yo no me entero de las cosas, yo ya no memorizo bien, yo ya no recuerdo las cosas como antes, y genera mucha angustia, porque pocas cosas nos generan tanta autoestima como tener buena memoria, enterarte bien de las cosas, estar en una conversación y tener justo la frase, y cada vez pasa menos. Y muchas personas me dicen: ¿qué está sucediendo? Y aquí nació el libro, de buscar ese diagnóstico psicológico de lo que nos estaba sucediendo. Vamos a explicar esos procesos de atención desde la ciencia para que lo comprendamos. Tú explicas que en los procesos de atención hay 4 protagonistas. Vamos a hablar brevemente de ellos, aunque en el libro lo haces de manera extensa. Por un lado están las ondas alfa del cerebro, luego la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la dopamina. Danos, como les vamos a mencionar durante el podcast, danos 3 ideas sobre cada una de ellas. Sí, para que la gente, sí, personajes protagonistas del libro. Y como la gente que me conoce, si nos están escuchando, que yo busco que sea muy sencillo, ¿no? Es decir, la dopamina es una hormona maravillosa porque es la hormona del placer. Me ayuda a disfrutar. Y es la hormona que está presente en las sorpresas, en la novedad, en el sexo y en todo el tema relacionado con la alimentación. Pero, y hablaremos de esto después, llegaron las drogas y hackearon el sistema. Y aquí estamos en medio de este hackeo, que nuestra capacidad de disfrute se ha modificado. La segunda es la corteza prefrontal, zona anterior del cerebro, zona muy inmadura en la infancia que va madurando a lo largo de la juventud y que está íntimamente relacionada con atención, concentración, resolución de problemas, control de nuestros impulsos, la que me ayuda a frenar y meditar, a frenar y empatizar, a darme cuenta de las cosas. O sea, es una zona que nos hace seres superiores, seres capaces de conectar con lo importante de la vida. Corteza cingulada anterior, una zona que la mayor parte no les sonará, y no es clave, pero a lo largo del libro es que sale muchas veces, y entonces es el cambio de marchas del cerebro. Estoy aquí y paso de aquí a aquí, paso de aquí a acá. Es decir, soy capaz de salir de un sitio y entrar en otro. Y por otro lado, la corteza cingulada anterior hace consciente lo inconsciente. Es la puerta de entrada de la conciencia. Hay muchas cosas emocionales, inconscientes, y cosas conscientes y racionales. Bueno, pues ese cambio, esa puerta giratoria, es la corteza cingulada anterior. Muy importante. Y las ondas alfa son unas ondas que están nosotros tenemos varias ondas, las ondas alfa, las beta, etcétera. De hecho, yo te he escuchado en varios podcasts que tú has hablado de estos temas. Pues las alfa son aquellas que nos permiten prestar atención en la meditación, en momentos de atención muy plena. Y sabemos hoy en día que cuando somos capaces de entrar en esas ondas alfa, hay una mejoría, hay refuerzo en áreas cerebrales encargadas de la atención, y con la atención todo lo bueno. Presto atención, soy capaz de leer, soy capaz de escuchar, soy capaz de aprender. Por lo tanto, si yo le doy un tiempecillo a estas ondas a que se activen en mi cerebro, mejoro mis capacidades cognitivas. Estos son nuestros 4 protagonistas. Usas un símil muy bueno en el libro. Bueno, hay muchos símiles que nos ayudan a digerir toda esta información tan científica, pero hay uno en concreto que, para explicar la atención, tú la describes como si fuese una batería. Uy, me encanta.
Pues mira, la batería me encanta, porque es un tema, Cristina, y me encanta empezar con esto. Mira, la batería lo uso muchísimo en consulta. Y se me ocurrió un día que yo tengo uno de mis hijos, mamá, es que estoy muy cansado y ahora cuando llego a casa y los deberes, y entonces tengo atletismo, y entonces no sé qué, y entonces yo le dije, es que la cabeza es una batería. Y entonces se lo expliqué de tal manera que él lo entendió siendo chiquitín, y que de vez en cuando decía, mamá, hay que recargarme, que estoy descargado, ¿no? Y entonces dije, este concepto lo empecé a usar en consulta, a la gente le ayudaba, y yo lo uso muchísimo en mi vida. Entonces yo suelo explicar, y la gente que nos está escuchando, Cristina, si ya me conocen, saben que soy muy de símiles. O sea, considero que en la vida, cuando tú a las cosas les pones un ejemplo fácil, es reducir la neurociencia a lo sencillo. Por lo tanto, lógicamente no tengo una pila, pero se entiende muy bien. Nosotros nos levantamos con una pila, imaginémonos que hemos dormido bien, un 90% de recarga de mi pila de atención, de mi pila de energía, de capacidad de gestionar mis impulsos, mis frustraciones. A lo largo del día se va gastando la pila. Se gasta porque el tráfico, se gasta porque tengo una discusión con mi jefe, se gasta porque la pila se gasta sola a lo largo del día, solo por estar activos. Se gasta si voy a hacer deporte, se gasta porque voy a mi trabajo y tengo que prestar atención, o porque estoy en casa, o porque lo que sea. Pero hay un momento dado que esa pila llega, lo que digo yo, al 20%. Y a partir del 20 para abajo, si no soy consciente de mi agotamiento, de mi descarga, sale mi peor versión. ¿Qué significa mi peor versión? Estoy más sensible, lloro, me enfado, quiero comida rápida, sexo rápido, me siento solo, entran los fantasmas en la cabeza. Cada cual tiene los suyos, ¿eh? Esto es fundamental. Yo a todo el mundo, cuando le dibujo la pila, le digo, ¿quién eres tú en menos del 20%? Yo, Marian, por ejemplo, cuando estoy en menos del 20%, tengo una facilidad para llorar extraordinaria. O sea, cualquier cosa me puede hacer llorar. Y yo lo sé. Entonces, mi marido sabe que cuando yo entro ahí, de repente lloro. Entonces, un llanto. Pero yo sé, le digo, es que la pila se ha gastado. Entonces estoy al 1% de batería. Pero hay gente que grita. Entonces, madre de familia que llega a casa, ha trabajado, los niños, no sé qué tal, y de repente el que no se quiere acostar, el que no ha hecho los deberes, que la cena no te has terminado, no sé qué, el grito que pegas, la frustración, la culpa, la voz interior. ¿Qué pasa? Que yo a la gente le digo, ¿cuáles son tus factores de estrés? ¿Qué es lo que más te descarga la pila? Porque hay gente que le dice, mira, a mí lo que más me descarga la pila es el tráfico. Yo ahora hablaba con un paciente mío y me dice, mira, Marín, yo vivo 1 hora de Madrid y ahora hay unas obras, y en ese rato que estoy parado es que yo ya llego a Madrid enfadado. Digo, bueno, pues es que tenemos que buscar una solución, porque tú ya llegas mal al trabajo y es jefe de varias personas. ¿Cuál es mi conciencia de factores de descarga? Los normales, los que todos tenemos, y los que tenemos de forma particular. Es decir, yo por mi forma de ser, por mi historia, tengo, y el segundo es por mi personalidad. Cristina, esto es clave. Por ejemplo, persona de alta sensibilidad, como los estímulos le abruman más, el ruido, las discusiones, el tráfico, la sensación de cansancio hace que la pila baje más rápido. La persona perfeccionista, por ejemplo, la persona controladora, como vive en estado de alerta y tiene sus estímulos hiperalerta para ver todo. Si hay algún fallo, la pila se descarga. Pero cada cual tiene los suyos. La persona que insegura. Y aquí viene la clave, que es que yo puedo recargar esa pila a lo largo del día. Es decir, a lo largo del día, de la semana o del mes. Pequeñas cosas, pequeños momentos de stop. Pongo freno y de repente escucho música, hago un poquito de deporte, medito, me quedo con una amiga a tomar un café, etcétera. Y en esos momentos recargo pila. A veces esa pila no la puedo recargar a lo largo de todos los días, pero sí a lo largo de la semana. En el capítulo de la batería, que cuando se lo mandé a la editorial había, yo creo que 20 ejemplos, me quito y me dejo creo que 8, una de las características que sucede mucho hoy en día es que la gente te dice, uy, yo no me recargo, no tengo ni idea, no hay recarga, no tengo. Y entonces yo digo, es que entonces no estamos diseñados para vivir todo el día en descarga. No estamos diseñados para vivir siempre en modo alerta. Hay que aprender a repararnos a lo largo de nuestra vida y conocer que me repara. Porque es que a lo que te puede reparar a ti, la gente me dice, yo tengo una paciente que ahora se va al huerto. Y entonces tiene un huerto, se ha puesto en su casa, se va a vivir afuera de su ciudad y se ha puesto un huerto, y entonces de vez en cuando teletrabaja, sale al huerto y entonces mira sus tomates, sus lechugas, y ese rato ahí ya le repara. Pues ya está, su ratito. Pero tenemos que tener personas, ratos, circunstancias para conseguirlo. Marian, ¿qué es la fatiga mental?
qué tema, y yo creo que este tema de la fatiga mental, muchísimas personas lo han notado porque hay una fatiga mental propia, normal, fisiológica, saturación, no puedo más, y hay una fatiga mental debida, por ejemplo, a la neuroinflamación, al COVID. El COVID ha sido un activador terrible de fatiga mental. Hay muchísimas personas que te cuentan que después del COVID es que no pueden más, es que su cerebro no aguanta. De hecho, se ha descubierto que hay un neurotransmisor llamado el glutamato, que cuando se eleva está muy relacionado con la fatiga mental, y de hecho ahora todavía estamos en pañales en estos temas, pero se cree que dentro de un tiempo pues se podrá medir cómo está tu cerebro de agotado y desaturado con este indicador. Y es esa sensación de la cabeza de niebla mental, no me concentro, no es tristeza, pero es no puedo. Entonces el no puedo, cuando se alarga en el tiempo, da tristeza. Entonces una cosa que tenemos que entender: cuando yo noto que mi cabeza constantemente no da, y antes daba, hay una parte de nosotros que se frustra. Y todos somos conscientes de que no tenemos esa agilidad que teníamos antes. Yo cuando hablo mucho, que tengo mucho paciente joven, claro, el paciente joven lleva toda la vida metido en esta dinámica en general, porque lleva con móviles y con distracciones y estímulos muchísimos años. Pero los que hemos tenido mucha época sin casi teléfono, sin tanta luz, sonido y movimiento, sin tanta distracción y hiperestimulación, sí que notamos un cambio. Y da mucha rabia cuando de repente ya el verano decides ponerte a leer un libro, lo estás leyendo, consigues engancharte a la novela, es la bomba la novela, la estás leyendo, al día siguiente te vas de excursión, no lees, pasan 2 días, coges el libro y no te acuerdas de nada. Y entonces dices, ay Dios mío, y entonces dejas el libro. Y esa sensación, dices, cuando yo leía, cuánto disfrutaba. Entonces hay una parte de ti que dices que el libro es aburrido, no me ha enganchado. Esto pasa con los niños, alumnos, estudiantes, es que el profesor es un rollo. Es que de repente lo que sucede es que mi cerebro me pide cosas mucho más intensas. O sea, el cerebro quiere que las cosas sean mucho más entretenidas, porque lo normal y lo cotidiano le satura, le aburre, no le activa. De hecho, hay una parte del libro muy importante. Hemos perdido, o se ha deteriorado la capacidad que tenemos de disfrutar de los pequeños placeres. Nos parecen, pues la rutina nos asusta, cuando la rutina es, de hecho hay un capítulo que se llama Rutinas Vitamínicas, que es volver a esos hábitos que nos ayudan a reforzar nuestra conducta, nuestro organismo, nuestra salud y por supuesto nuestra mente. Es una protección contra temas de salud mental, tener buenas rutinas. Marian, dices que la multitarea nos conduce a una sociedad superficialmente informada, pero carente de formación sólida. Y fíjate tú que a las mujeres, en especial, nos han dicho que somos multitarea. Ya me dirás las consecuencias de esto. Bueno, es que es buenísimo, este tema es buenísimo. Lo primero que tenemos que saber es que la multitarea no existe. Entonces, he estudiado yo cómo hacer que te pasen cosas buenas. O sea, hace ya 5 años había estudios de la Universidad de Stanford en los que te decían, no, la multitarea no existe. Es una alternancia continuada de la atención. Paso de un foco a otro, doy ejemplo. Mujer que se va maquillando en el coche, contesta el teléfono, está en el semáforo en rojo, se pone colorete o se pinta el labio, llama por teléfono, baja, de repente se acuerda de una cosa, saca no sé qué del bolso, llama a la guardería del niño para decir que por favor el niño si tiene fiebre, no sé qué, ¿no? Esa situación, ¿no? Que has hecho 7 cosas en 3 minutos y aparte estás conduciendo, ¿no? De hecho, la multitarea, esa multitarea, ese móvil, es la primera causa junto con el alcohol, la principal causa de accidentes, porque lo que se sabe es que pierdes el foco de atención por milisegundos. Pam, pam, vas cambiando, pam, pam. Y entonces ahora estoy conectado y desconecto, conectado y desconecto. Imagínate, hay miles de cosas, ¿no?, que podemos hacer al respecto con este tema. Y entonces estás haciendo una cosa y estás haciendo otra a la vez. ¿Qué sucede? Que la mujer, ese cambio de foco por cómo son sus redes neuronales es más rápido que el del hombre. El hombre tiene esa capacidad de concentrarse mejor. O sea, está haciendo algo y está enfocado. Cuando hacemos esto, por supuesto, Cristina, no quiero que, no es un reduccionismo, porque luego cada hombre y cada mujer tiene sus propias redes, pero en general conocemos que el hombre, y es que no hace falta ser un psiquiatra ni neurocientífico, o sea, tú te fijas y de repente entonces, en general a un hombre que está enfocado en un tema en el trabajo y en ese momento se ha olvidado que su hijo tiene fiebre en la guardería, o se ha olvidado que no sé qué. La mujer está trabajando y entonces está con la cabeza casi tal. No me acuerdo hace muchos años, una jefe de servicio de cirugía de un hospital
fuera de Madrid, que tenía varios hijos, y su madre con Alzheimer vivía en casa, y era una crack, era una cirujano crack de estas, y encima publicaba, iba a congresos y tal, y entonces ella me decía siempre, yo estoy en quirófano, estoy operando y por favor que el niño se tome su jarabe, que mi madre no sé cuántos, que vaya al hospital de día, que la recoja la cuidadora. O sea, es decir, entonces, esa multitarea genera muchísima fatiga mental y desgasta la pila. Ya está muy demostrado. Hace unos años se intuía, ahora ya se ha demostrado. Por tanto, esa multitarea, alternancia continuada de la atención, es una genialidad porque creemos que estamos haciendo muchísimas cosas, pero estamos perdiendo mucha eficacia y eficiencia en lo que hacemos. Perdemos calidad en lo que hacemos. Los estudios más gordos nos dicen, Cristina, que tardamos varios minutos en volver a conectar de forma adecuada con aquello que estamos haciendo. O sea, que pensamos que he desconectado un momento y ahora contesto esto y ahora vuelvo. Por eso hay que volver a la monotarea. Es complicadísimo, porque la multitarea te da sensación de ejecución. Y entonces, ¿qué estás resolviendo? Y entonces te sientes hipereficaz. Y entonces es muy difícil que te digan, no, ahora solo hace una cosita. Pues no. Y entonces dices, no, porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Estuve a punto de llamar al libro Recupera el control de tu tiempo, ¿no? Estuve colado, en vez de recuperar, reconquista tu vida, poner el tiempo, la palabra tiempo, porque me parecía que una de las cosas que son más importantes es volver a decidir ¿a qué quiero dedicar mi día? O sea, ¿no? Como una carrera por aprovechar el tiempo, no sé bien para qué, porque a veces... Y entonces como esa capacidad de decir, oye, vuelvo a perder el tiempo con conciencia, ¿no? Porque es bueno para mi salud. Justo hablando del tiempo, otro concepto importante, la cronopatía. ¿Qué es la cronopatía? Y luego te lanzo otra pregunta. Bueno, la cronopatía, que esto lo aprendí con mi padre hace muchos años, patos, enfermedad, cronos, tiempo, es la enfermedad del tiempo. Hay una frase de Gregorio Marañón que me encanta que dice, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Es decir, hay muchas personas que tienen una relación muy complicada con el tiempo. Entonces, en un lado tenemos la gente que pierde el tiempo, la conocemos, y en otro lado tenemos la gente que vive obsesionada con aprovechar el tiempo. Yo tengo muchos de estos, ¿no? Y entonces, pues, ejemplo, paciente que me estoy acordando hace como 2 semanas, un chico me traía a su padre y entonces él viene a terapia desde hace mucho tiempo, es un chico estupendo y tal, pero tiene un padre cronopático. Entonces el padre llega el chico tiene 20 años, vive en casa con sus hermanos y su madre. Llega el fin de semana y el padre se levanta el sábado a las 7 de la mañana y los levanta a todos y los lleva a correr. Y el papá es mega deportista y que aprovecha el tiempo y tal, no sé qué, llega y entonces un desayuno saludable y luego hay que visitar a la tía no sé quién que vive en una residencia, que ella desayuna a las 9:30 y entonces a las 9:30 vuelven a desayunar con la tía. De ahí les lleva todos los sábados a algo cultural, a una exposición, a un no sé qué. Entonces, claro, están los hijos desesperados porque, claro, que salen los viernes con sus amigos y están... O sea, claro, pues dicen, es que mi padre, es que es un infierno el sábado. Entonces, luego hay que comer siempre los sábados en casa de no sé quién, en casa de los abuelos. Y entonces se come. Por la tarde hay que jugar al ajedrez en una competición que hacen un grupo de amigos en casa. Entonces, cuando alguno de ellos dice, oye, papá, es que yo el sábado tengo un plan. No hay que aprovechar el tiempo el sábado. Tú vas a perder el tiempo jugando con tus amigos a la Play. Y yo quiero que sea un tiempo aprovechado. ¿Qué pasa? Que el cronopático, pues alguna vez cuando tengo alguna en la consulta y yo suelo llevar retraso porque claro, yo tengo un horario, pero claro, al final en psiquiatría pues esto, cada paciente tiene su mundo y a veces no puedes cortar. Y alguna vez algún cronopático, Marian, llevo 8 minutos 30 segundos que habría hecho estas 3 cosas, ¿no? Entonces, son personas que están contigo y necesitan que ese momento sea aprovechado con algo. Vamos a tener una conversación. Otro día tenía yo una paciente que es muy así y me la encontré por la calle. Y fuimos caminando un trecho, porque íbamos las dos cerca. Y entonces me dice, quiero aprovechar que te tengo para... Hablemos de algo. Digo, que no, hombre, que no te preocupes. No, Marian, que vamos a perder este rato de estos 5 minutos que tenemos. Que no, hombre, que vamos a hablar de los escaparates. Ay, no, Marian. Eso es cronopatía, ¿no? Una necesidad de aprovechar el tiempo que nos lleva a vivir en alerta. Tú acuérdate, Cristina, de este concepto y que la gente que nos está escuchando. Vivir alerta es lo que nos enferma. Nosotros podemos vivir alerta en instantes puntuales a lo largo del día, que hay que trabajar, que hay que conectar, que hay que estudiar, pero luego tenemos que ser capaz de desconectar del modo alerta. Vivir en modo alerta constantemente me va a enfermar porque mi sistema inmune, mi sistema nervioso se va a deteriorar.
Claro, pero es que esa cronopatía, esa querer aprovechar el tiempo al máximo, ese ritmo casi ya un poco infernal, tú explicas que en el libro, además, le hemos añadido el fast y el speed, la rapidez y la velocidad. Eso es un cóctel molotov en toda regla. Eso es un cóctel molotov en toda regla. Mira, yo encima te lo digo así, yo cuando mando un audio, lo mando a toda velocidad. Aparte que yo hablo a toda velocidad, ahora estoy hablando súper despacio para lo que soy yo, pero yo hablo a toda velocidad. Yo mando los audios rápido porque como alguien le ponga el 1.5, no me entiende. No me entiende porque es desconfigurada la voz. Porque digo, oye, te estoy mandando un audio de 25 segundos, o sea, no tienes 25 segundos para escuchar. Es verdad que hay gente que manda audios yo tengo 2 o 3 amigas que nos mandamos audios eternos, pero porque es la gracia, pero en general tú mandas pues 20 segundos, un recado, porque no lo puedes escribir o porque es más operativo, pero ¿qué pasa? Que ni siquiera tenemos tiempo para escuchar. Entonces, cuando tú escuchas la voz distorsionada de alguien, esa voz a toda velocidad, esa voz te genera estrés. Me acuerdo cuando empezó el tema del 1.5, un día que me mandó una persona cercana, me mandó un audio de 8 minutos. Y entonces dije, uy, y de repente viro el minuto y medio y dije, bueno, pues lo voy a poner a 1 minuto y medio. Y estaban mis hijos por ahí circulando y escucharon. Y me dijeron, ¿pero qué le pasa? ¿Está enfadado? Entonces me di cuenta de una cosa. Es que cuando tú escuchas a una persona hablar a toda velocidad en un WhatsApp, eso te pone en alerta porque no es lo normal, lo natural, lo cercano, lo calmado. Entonces, queremos saber exactamente lo que nos quieren decir. Ya quiero saberlo. No puedo esperar 10 segundos al final del audio. Necesito ver las películas en el modo fast. Entonces llega un momento tenso y así como se desarrolla la película, ¿no? Entonces a mí me ha sorprendido porque hay estudios, y en el libro los pongo, de asignaturas online que se ve como los alumnos las ponen en 1.5, en 2 o incluso en algunas en 2,5, ¿no? Entonces, los resultados son muy interesantes. Dicen, sí que se han enterado, pero no han captado el matiz. No han captado los detalles. Y esto a mí me parece clave, porque la vida lo que nos hace disfrutar son los detalles. O sea, si te quieres enterar del grueso de una película, llega ha matado al otro, ha aparecido la policía, le han secuestrado, tal. Bien. Pero lo chulo es la intriga, el momento de suspense, esos minutos donde la música... Porque ahí es donde el cerebro, nuestro organismo, pues tiene esas sensaciones de estoy conectando con lo que está sucediendo. Entonces, como hoy lo queremos consumir todo rápidamente, sin reflexionar lo que consumimos. Pero hay que consumirlo todo. Y la última cosa, decías lo del superficial, es que nos hemos hecho adictos a la irrelevancia, a todo lo que es irrelevante. O sea, esas noticias absurdas y surrealistas, que de 0 a 10 interesan menos 100, no, se comió esta sopa y lo que le sucedió después te sorprenderá. Clic, ¿sabes? Y te ves viendo la sopa, que encima la noticia es era una sopa de no sé qué y le sentó mal y fue a urgencias. El médico dijo que nunca había visto ese ingrediente, no saben de dónde ha salido. Has perdido, ahí sí que has perdido el tiempo, por Dios. Y entonces nos hemos hecho adictos a la irrelevancia porque pensamos que en esa irrelevancia hay dopamina y novedad. Al anecdótico también, ¿no? Que pasa mucho en la divulgación. Marian, para ti el siglo XXI tiene un diagnóstico. Tú dices que sufre de estrés crónico y que la paciencia no está de moda. Para aliviarlo, en el libro recetas una ración de aburrimiento para mejorar nuestras capacidades cognitivas. Explícanos en qué consiste el tratamiento y cuál es la posología. Me encanta cómo me lo has dicho. Pues sí, mira, de hecho en el libro pongo, te vas a sorprender si ves que te estoy pidiendo que te aburras, porque claro, cuando yo misma lo escribía, me ha hecho mucha gracia porque mi hijo mayor se sentaba a mi lado cuando yo escribía y medio leía y tal, y dice, mamá, está recomendando a la gente que se aburra, pero bueno, digo, sí, entonces se lo expliqué, porque digo, bueno, ya puestos vamos a intentar aquí generar contenido. O sea, nosotros hemos eliminado el aburrimiento de nuestra vida, o sea, ya no nos aburrimos. No soportamos. O sea, hay dos cosas. No hay aburrimiento y no lo soportamos. Que esto para mí es clave. Está en nuestro estado, luego lo explicaremos cuando hablemos de la dopamina, de intolerancia a cualquier tipo de malestar, que cuando se activa el aburrimiento, hay una parte de mí que dice, esto no. Y mi cerebro me dice, que no te aburras. Hombre, por favor, qué sensación tan fea y tan molesta. Busca algo, busca. Y entonces uno coge y empieza a navegar y siempre hay algo, porque siempre va a haber algo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no permites que tu cerebro se aburra? Cuando el cerebro no se aburre, desaparece el asombro
desaparece la creatividad y desaparece la red neuronal por defecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que, como decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. O sea, lo importante es ver las cosas como ese niño que dice, mamá, ¿por qué esto? Tengo ahora uno en la edad del por qué, que me tiene, que todo lo pregunta, ¿no? Y entonces, que te das cuenta que hay un momento que eso se apaga porque pierdes esa curiosidad o porque nadie te responde o porque no hay respuestas, ¿no? Esa capacidad de asombrarnos. El asombro, o sea, cuando una persona es capaz de asombrarse y en el asombro hay ilusión, esa persona no envejece, su alma no envejece. Pero para eso hay que darle un espacio a la vida para poder volver a mirar las cosas. Decir, pero qué bonito, pero qué puesta de sol, pero qué cuadro, pero qué música, pero lo que sea, pero volver a asombrarse. La creatividad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de encontrar soluciones o de encontrar ideas a conceptos que están en nuestro entorno. O sea, la creatividad es que dos neuronas, entre comillas, hacen clic y se unen, ¿no? O sea, no es que surgen cosas nuevas de golpe, sino que cosas que están ahí de repente se empiezan a unir. Para que eso suceda, tengo que dejar mi cerebro en ese modo que le llamo de 3 maneras en el libro, porque tienes el nombre que yo le iba poniendo históricamente, que es la voz interior, pero también le llamamos muchas veces la divagación mental, y tiene el nombre científico que es red neuronal por defecto, que lo escribió un neurocientífico cuando de repente, haciéndole una prueba a un voluntario, le empezó a decir, ahora no pienses en nada, ahora piensa en esto, ahora no sé cuántos, ahora tal, y en un momento dado, cuando le dijo que no pensara en nada, vio que el cerebro estaba ahí activo y dijo que no, que en nada, y dice que no, que estoy en mis cosas. Y entonces descubrió que hay una red como latente que se activa cuando no estamos haciendo nada y que solemos hablarnos. En el libro lo cuento muy divertido, ¿no? Puede ser un diálogo, puede ser un monólogo, cómo nos decimos las cosas, de dónde viene esa voz que nos decimos, con qué tiene que ver esa voz. Si yo estoy bien de ánimo, es un apoyo brutal. Si estoy mal, me hunde. ¿Por qué es un apoyo si estoy bien? Porque se ha descubierto que esa red neuronal lo que hace en ese momento es generar identidad. Yo me cuento cosas, yo me narro cosas. Vale, esto ha ido bien, esto lo hice, vale, me falta llamar a esta persona. Qué bien me lo pasé en esta historia. O sea, le voy dando una narrativa a mis vivencias que me ayuda a generar mi identidad y muchas veces, de repente digo, anda, voy a hacer esto. Cuento varias anécdotas en el libro que me han pasado a mí, pero una de ellas fue hace poco que iba a dar una conferencia y fui andando. Iba con tiempo y fui andando. Y la iba preparadísima y tal. Y cuando llegué, yo cuando paseo en general intento no tener el móvil en la mano. Entonces era tal y entonces me empezaron a ocurrir ideas. Y, uy, si cuento esta anécdota tal, bueno, me subí al escenario y conté otra conferencia, Cristina. No tenía nada que ver con lo que me había preparado. Al salir me gustó tanto que me la apunté y entonces estaba mi marido en esa conferencia y me dijo, pero tú no ibas a hablar. Dice, pero digo, mira, es que iba por el camino. O sea, he asociado. Así salió este libro, por ejemplo, en esos paseos que me doy, que yo me doy muchísimos paseos, donde dejo la cabeza y de repente, o cuando salgo de la consulta. A veces me pasa cuando he tenido días muy complejos de pacientes difíciles que no acabo de amarrar bien, me voy andando a casa, que son como 40 minutos, y me suele pasar que como en el minuto 30, que ya sé por qué zona es, que de repente se me ocurre, si le cambio de tratamiento, si le consulto a este médico, si llamo a esta persona. Entonces, eso es buenísimo porque le damos a nuestro cerebro una capacidad de asentar los conceptos. Por otro lado, si yo estoy mal, estoy enfermo, si yo soy una persona depresiva o estoy atravesando un proceso psicológico difícil con ansiedad, esos momentos donde mi voz interior se activa es angustiosísimo. Exactamente lo contrario. Te doy un ejemplo que encima lo cuento en el libro. Yo tengo una paciente que tiene varios familiares que han fallecido de una enfermedad degenerativa muy grave y ella se tiene que hacer la prueba, pero ella es madre y tiene varios hijos, ella no tiene ningún síntoma y no quiere, o sea, es un tema del que no quiere pensarlo porque le angustia, cosa que yo entiendo, y es un tema muy doloroso y encima la enfermedad es terrible. Hace unos meses va a la empresa donde ella trabaja y les habían regalado unos cursos de mindfulness en la empresa. Entonces ella se apunta, se va por la mañana, se tumba, empieza a ir a respirar y ahora ver qué ideas vienen a vuestra mente. Le dio un ataque de ansiedad. Porque claro, en ese momento su cabeza era, tienes que hacerte la prueba, estás siendo una irresponsable, o tienes que hacer por tus hijos, no sé cuántos. Se levantó y le dio un ataque de ansiedad. Es decir, cuando yo traigo algo que no soy capaz de gestionar o estoy atravesando una circunstancia difícil, esa voz interior no puede activarse. Para eso tengo que dar paso al aburrimiento, que es, voy a no hacer nada, permitido
O sea, no significa me siento en el sofá y no hago nada hasta mañana. Sin teléfono, clave, porque entonces no tenemos nada de todo esto. Sucede porque el problema del teléfono es que soy un sujeto pasivo. El teléfono decide lo que me pone y es que ya ni siquiera soy yo la que decido. Son los algoritmos de unos tipos que saben mucho los que deciden lo que yo voy a ver. Y entonces yo en ese momento soy objeto pasivo y entonces por supuesto ahí hay cero red neuronal, cero divagación. Y digo, me voy a aburrir sin meta durante 15 minutos hoy. Entonces me siento en un banco, y otro día lo hice, me senté en un banco en un parque. Entonces me senté a mirar, hasta que se sentó un señor a mi lado y me dijo, mire, es que tengo que aprovecharla porque tengo una depresión y le quiero contar. Y digo, no, es que he venido a aburrirme 15 minutos al parque. Ay, perdón, no. Luego hablé con él, lógicamente, ¿no? Pero el otro, como que me vio ociosa sin hacer nada, mirando en el parque, había unos pajaritos y unos patos en un parque que hay cerca de mi casa, y me senté, pero en plan, yo es que encima me río mucho sola, entonces yo estaba un poco como riéndome sola, que cualquiera que me vea viendo unos patos, sola, sentada en un banco y riéndose, y entonces me dijo, ¿puedo aprovechar este momento como de consulta y tal? Y dije, no, es que estoy en mi rato de aburrimiento permitido, pero es buenísimo, ¿no? O sea, hay veces que hay que parar y meditar, agradecer, las personas que rezar, pero hay veces que es que hay que dejar que la cabeza simplemente fluya, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, es que, como decías antes, ¿no? Tenemos como muy poca tolerancia al aburrimiento. Y tú incluso vas un poco más allá y recomiendas las pausas productivas, que parece un poco un contrasentido, ¿no? Bueno, es que durante muchos años la clave era estar sentada en la silla, en la oficina, X horas. Da igual la productividad. El tema es estar ahí. Y entonces, yo recuerdo en la crisis, que yo trabajaba en el hospital, que había muchísima gente que no tenía trabajo, o sea, no tenía nada que hacer, pero había que estar sentado hasta X horas, ¿no? Y entonces yo pensaba, qué concepto, ¿no? Vital. O sea, es decir, tienes que estar, no haces nada, y entonces te saturas porque ves un documento, luego vuelves a leer, te metes en un portal de noticias, luego tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se ha visto es que esas pausas productivas, que es, de repente me levanto a caminar, 5 minutos, o sea, qué decir, y paro, esa batería de la que hablábamos que se ha desgastado, se reactiva. Por eso esas pausas, desde los colegios a que los niños vayan al patio, pasando a que de repente entre clase y clase en la universidad puede haber unos minutos para que el cerebro de repente, porque es que hay una idea que me parece clave, y es que, porque mucha gente me dijo, Mariana, ayúdame a que yo tenga una atención ilimitada. No, es que eso no es posible. Vamos a ver, partimos de la base que la atención es limitada. Por lo tanto, hay veces, a mí me pasaba, cuando escribí este libro, que me encanta escribirlo, nunca tengo tiempo, pero me dejé los lunes, desde las 9 hasta las 5 que venían los niños del cole, para escribir, ¿no? Y entonces, me encanta y es una cosa que la disfruto, pero había días que tenía la consulta y llegaba muy cansada, se acostaban los niños y decía, voy a corregir este texto. Y entonces veía el texto, una cosa que en condiciones normales no me cuesta nada, y entonces era, esto no se entiende, esto no lo he redactado bien, y digo, es que no es el momento, es que necesito despejarme. O la gente que hace oposiciones, ¿no? Que de repente, yo tengo mucho opositor aquí de cualquier cosa, ¿no? Pero muchísimos opositores. Entonces es gente que de repente está a un mes del examen, y me dice, no, yo ya no descanso solo para dormir. Como con él, digo que no, que hay que descansar, que no, María, que no puedo perder. Pues que hay un momento dado que tu cabeza te va a decir, aquí ya no entra un dato más, un número más, una información. Entonces, cuanto mejor, y esta es la ventaja, la neurociencia va avanzando tan rápido, es que en 10 años sabemos cada vez más. Entonces, intentar usar los recursos atencionales para nuestro beneficio es fundamental. Y esas pausas, eso que me decías tú, ¿no? En plan prescripción, ¿no? Pues que los que me están escuchando, las que me estáis escuchando, decir, pero vale esto, porque cuando esto lo digo en consulta, la gente me dice, pero vale esto, ¿no? Porque como es algo tan outsider, o sea, parece como que estás haciendo una locura, ¿no? Entonces yo a la gente le digo, o sea, vale que ese momento tú digas, me voy a dar una vuelta y vuelvo. O sea, me voy a caminar, me siento y abro un libro, o me quedo mirando por la ventana, o sea, y digo, a mí me pasa a veces, cuando tengo a los pacientes que los suelo tener muy serios, que a veces digo, 5 minutos, abro la ventana, ¿sabes? Y 5 minutos, o sea, un momento, de nada, aunque haya correos que contestar, mails, no sé qué, WhatsApps, un momento, porque paro para recuperarme y volver a conectar. O sea, es decir, es una parada con sentido. Ratos de aburrimiento permitido, ¿no? Lo que pasa que, claro, toda esta idea, Marian,
choca de frente con cómo nos han educado a muchos de nosotros, ¿no? En esa cultura del esfuerzo, es que hay que hacer, es que hay que aprovechar el tiempo, esa cronopatía. Típica frase de mi madre, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. Es una gran, claro, sí, es una... ese perder el tiempo además nos hace sentir súper culpables. Bueno, es que me está sacando un tema, Cristina. Yo también vengo de educación de aprovechamiento y yo tengo unos padres espectaculares a nivel de trabajo, esfuerzo, y nos han educado así. Pero claro, cuando hace unos años, como terapeuta, como psiquiatra, empiezo a ver pues las ansiedades, el estrés, las somatizaciones, dije, a ver, un momento, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, yo soy una gran observadora del ser humano, del comportamiento, de lo que sucede, y me explico muchas veces, ¿no? Intento a la gente darle una comprensión de por qué le pasan las cosas que le pasan, ¿no? Entonces, para mí, cuando empecé, de hecho, mi padre, me acuerdo cuando yo pasaba yo aprendí estando sentada a su lado, pasando consulta con él, ¿no? Entonces alguna vez me decía, ¿tú qué opinas? Y entonces yo sacaba una hoja y le decía, yo creo que esto pasa por esto, porque esto te pasa por esto y tal, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo veía es que no paran. Da igual lo que sea, es que no paramos, porque hacemos. Y como descubrí, no, yo lógicamente no he descubierto nada, pero yo descubrí que gracias a lecturas, investigación, muchísimo estudio, que nuestro organismo se enfermaba cuando no paraba. Dije, pero un momento, es que entonces aquí hay algo que no, porque tú ten en cuenta que nuestros padres sí paraban. No paraban de hacer, pero sí paraban. Porque nosotros nunca paramos, porque si no estoy aquí estoy resolviendo, porque si no... O sea, ellos tenían esos espacios. Para empezar había espacios inmóviles. Entonces, tú te sentabas a cenar y solo cenabas. Es que ahora cenas, pero resuelves, pero contestas, pero haces una transferencia a un Bizum. O sea, es decir, ellos llevaban otra velocidad, no llevaban la nuestra. Ellos, su sensación del tiempo era distinta. Lo que pasa es que ahora, en ese aprovechamiento del tiempo, es que estamos en otra escala. Yo recuerdo hace unos meses que una persona cercana a mí me dijo, Marian, déjame que analice tu vida y te ayude a aprovechar más el tiempo para que ganes 2 horas. Y le dije, mira, que no, que es que entonces, es que ya me muero. Es que no quiero hacer nada más, porque ya, con lo que hago, es verdad que yo he renunciado a muchísimas cosas por esto. Porque dije, porque al final, como muchas veces las mujeres tenemos la capacidad de estirarnos a niveles insospechados, renunciar a nosotras mismas y dejarnos la piel, hay un punto en el que hay que decir, oye, es que esto va en contra de lo que nos han enseñado, pero también es verdad que no era igual, es que la vida no era igual. Entonces, tenemos que aprender que si vivimos siempre haciendo, en el hiperactivismo, en el no dejar de hacer. Porque ahora, ¿qué hago? El otro día me pasó, cuando terminé el libro, claro, para mí el libro ha sido que cada instante libre durante un año fuera lo que fuera, un avión, un coche, un rato. Los niños han bajado un momento al parque y están jugando con mi marido, son 20 minutos. Entonces, el día que entregué el libro, me fui a un sitio, iba en tren a dar una charla a 40 minutos de Madrid y de repente no tenía el ordenador, a mí me encanta leer. Y entonces sentí algo rarísimo. Dije, pero bueno, 40 minutos. Y entonces me pasé los 40 minutos mirando por la ventana y diciendo, gestiona la culpa. ¿Sabes? Pero claro, cuando vives acostumbradísimo, entonces a veces hay que hacer un poquito de resistencia. Sobre todo es con un concepto. Si vivo siempre en el hacer, si vivo siempre en el resolver, si vivo siempre en el hiperactivismo, en el alerta, mi organismo se va a deteriorar y mi mente se va a saturar. Y puede llegar el ataque de ansiedad, puede llegar los problemas inflamatorios del sistema inmune, que ya conocemos y de los que tú has hablado muchísimo conmigo y con otras personas que te han acompañado en tu podcast. Por lo tanto, si yo ahora ya me están diciendo que es bueno, es como lo de la alimentación, nos han dicho, hay que comer tanta, hay que hacer no tal, y ahora ya sabemos que pues no es así. Entonces, cuesta, ¿no? Hay que tomar mucha leche durante la lactancia, porque es la clave de que tu leche sea buena. Te doy un ejemplo, ¿no? Que a mí me llegó durante mi lactancia. No tiene nada que ver. Pero son conceptos que hay que desmontar y cuesta mucho desmontarlos a veces, Cristina. Aunque luego hablaremos en detalle del tema de las pantallas, hay una idea que me gustaría hilar en esta parte sobre la atención, y es una reflexión que me parece súper importante y que tú haces en el libro. Tú dices que quizá la mentira más grande de las pantallas es que nos hace sentir que sí estamos haciendo cosas. Revisar mails, que hacen los amigos, contestar a los mensajes. Son esas acciones que nos generan esa sensación, ¿no? De
estoy resolviendo temas pendientes, no estoy perdiendo el tiempo y además es que soy una persona súper productiva. Marian, es que esto es como estar en Matrix. Total. Es que a mí un día me pasó, estaba yo resolviendo 1000 temas, ¿no? Y entonces dije, vale, he hecho esto, el bizum del regalo del cumpleaños, no sé cuántos, he visto las noticias, he contestado 3 correos, no sé cuántos, tal, bueno, ¿cómo me ha cundido el día? No me había movido del sitio donde estaba desde hacía 2 horas, ¿no? Y entonces, efectivamente, o sea, algo he resuelto, está claro que algo he resuelto, pero hay veces que, como tú dices, ver lo que hacen los amigos. Me he metido no sé dónde para ver si hay descuentos ya en la ropa de uniformes de los niños, de la ropa de verano de no sé cuántos. O sea, nos engañamos con mucha facilidad para pues no sentirnos tan culpables de haber estado 1 hora enganchados, no se sabe muy bien qué, ¿no? Porque así he podido felicitar a fulanito, que era su cumpleaños, que me he enterado gracias a Instagram, y le he felicitado. O sea, es decir, nuestra cabeza nos reafirma en que, hombre, esto ha tenido un sentido, ¿no? Lo que pasa, y esto nos ha pasado a todos, es que de repente estás X minutos o horas, dependiendo de la gente, conectado, viendo, resolviendo, escribiendo, no sé qué tal, y de repente como que tu cabeza dice, ya está. O sea, se acabó. O sea, hay como una sensación como, a veces es de frustración, a veces es de irritabilidad, a veces es de como de tristeza, a veces es como un poco hasta de angustia, de bueno, ¿qué llevo haciendo? ¿Sabes? Llevo demasiado tiempo enganchado a este tema. Y por otro lado, las redes te dan estos dos. Tú te has dicho un mensaje muy bueno: estoy haciendo cosas. Y el segundo, Cristina, que para mí es, sobre todo me preocupa muchísimo en gente joven, porque en el libro le dedico mucho a la gente joven, para que ellos lo lean, y está escrito muy sencillo, y para que los padres o los educadores o los profesores lo vean. Las redes envían un mensaje subliminar, que no es consciente, pero que a todos nos sucede, que es que automáticamente que ves algo, te comparas. Esto es clave, Cristina. Tú estás viendo lo que sea, te metes en LinkedIn, y entonces tu compañero de la carrera ha publicado que le han ascendido, que ha ido a un congreso y tal, y todo el mundo le dice que ha estado fenomenal. Entonces tú automáticamente, porque esto sucede sin querer, tú dices, qué suerte. Y yo, en cambio, mira, me he quedado aquí, o este compañero de trabajo que se fue a otra empresa y pone que han absorbido a otra, o esta persona que te pone en LinkedIn. Digo LinkedIn porque a nivel profesional pasa mucho, a nivel Instagram / TikTok y todas estas, te metes y ves que una amiga tuya te pone que está con su familia en la playa, la otra se ha comprado un vestido y te lo cuenta, la otra está haciendo una comida mega saludable en 3 minutos en el microondas, y tú te sientes mega culpable porque dices, pero no tengo 3 minutos para hacer esta cosa tan saludable para mí, y en cambio pierdo el tiempo. Entonces entra un tema de comparativas, y si yo tuviera que decirte una de las características más propias de la infelicidad, del malestar, de la tristeza, es compararse. O sea, no hay persona que no esté mal consigo misma que no te diga, y es que encima fulanito no sé qué. O sea, compararnos siempre ha sido un veneno para el estado de ánimo. Bueno, pues las redes, siempre que encima, las que me estáis escuchando, los que me estáis escuchando, o sea, inténtalo. Entonces vas a ver y te vas a dar cuenta que fulano está haciendo deporte, entonces que viene a hacer deporte, entonces ha puesto ese tal, fulano. Entonces, automáticamente tú te lo traspasas a ti mismo o a ti misma, y entonces dices, es que yo. Y encima te dicen, te comparas. Y hay una frase de, ¿por qué no lo haces tú? Y entonces debería comer más saludable, tener mi casa más limpia, apuntarme a un curso de inglés, ser mejor padre, no sé cuánto. Y hay algo dentro de ti que dices, es que no puedo más porque estoy agotado, porque tengo esa fatiga mental. Y entonces hay una parte de ti de, eres perezoso, no te esfuerzas, te falta voluntad, no sé qué. Entonces muchas veces acabas hecho trizas. O sea, esto es desmenuzando redes, ¿no? Como digo yo muchas veces. Hay gente que no le pasa, hay gente que no, porque pero hay muchas personas que me lo han contado tantas veces. O sea, llevo años escuchando esto, hasta que lo he desmenuzado así, de me comparo, me siento que hago cosas. Y entonces, yo lo único que digo es que si estás pasando una mala racha, que dejes una temporada en las redes. Si estás triste, te han echado el trabajo, no tienes trabajo, económicamente te va mal, te ha dejado tu pareja, o sea, esta es una situación, no te metas, porque vas a salir mucho más herido. O sea, las redes a veces te divierten, a veces simplemente muchas veces te distraen, pero otras veces pueden ser una fuente de gran angustia.
Marian, vamos a hablar de la dopamina, porque la última vez que hablamos me contaste en el podcast que querías poner justamente el foco en la dopamina, o sea que ya lo tenías ahí en tu GPS y aquí estamos. Vamos a explicarla, pero para explicarla necesitamos conocer además un concepto que tú explicas en el libro que es esencial, que es el sistema de gratificación, porque a partir de ese sistema de gratificación nosotros formamos los hábitos, tanto los buenos como los malos. Así que vamos a bucear en el concepto. Sí, mira, la dopamina es todo el tema de la dopamina y del placer es un tema bastante complejo porque encima cada vez se sabe más, pero lo he buscado tanto para intentar que llegue de una forma muy cercana, o sea, que todos digamos, ¡ay! Vale, ya lo he entendido, ¿no? O sea, la dopamina es una hormona muy buena, como decía al principio, se encarga del placer. Y estamos hoy aquí gracias a que nuestros antepasados se reprodujeron y se alimentaron. Sexo y alimentación. Tiene muchísimo que ver con el disfrute de las cosas, tiene mucho que ver con la novedad, con lo nuevo, con la sorpresa, que llegue mi jefe y me diga, pues estoy muy contento contigo y te doy un bonus, o que de repente llegue yo a casa y haya venido alguien de sorpresa a verme. Dopamina, ¿no? Eso es, y es una sustancia muy buena, es una sustancia que cuando se libera, o sea, llega la sorpresa, se libera, llega la neurona, se excita la neurona, tiene un potencial de acción, y entre las dos neuronas hay lo que se denomina el espacio sináptico. Es una zona súper importante que tenemos que conocer. A lo largo de la historia se pensó siempre que las neuronas eran unos hilos, y llegó Ramón y Cajal y descubrió de forma absolutamente muy magnífica, y tiene por eso premio Nobel de medicina, que entre las neuronas había 20, 30 nanómetros, un espacio desde donde, pasan muchísimas cosas. Entonces llega la dopamina a ese espacio y la siguiente neurona tiene unos receptores. Entonces esos receptores reciben la información y estimulan a la siguiente, la excitan. Y esto es bueno, y es bueno que sea así, y ha funcionado muy bien a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? Como te decía, llegaron las drogas y hackearon el sistema. Todo esto tiene que ver con el sistema de recompensa, es decir, a mí lo que me gusta lo quiero repetir. Entonces, la dopamina, íntimamente relacionada con el sistema de recompensa, hace que yo vuelva a repetir las acciones que me gustan. Si a mí me gusta ir a una pastelería cerca de mi casa y los sábados por la mañana comprar el desayuno y comprar esto y esto y luego desayunarlo con mi familia, eso es un hábito porque me gusta tanto llegar a la pastelería, oler lo nuevo que se ha hecho, que me digan si ese día hay un pan distinto, lo que sea, llevarlo a casa y que mi familia lo disfrute. Y ahí se genera un hábito que me genera un cierto placer. Pero claro, lo que me genera placer, el placer puede ser bueno o el placer puede venir de cosas no tan buenas. ¿Por qué decía que las drogas hackearon el sistema? Porque ya esto hace muchos años, cuando se descubrió el funcionamiento de las drogas, sea cocaína, heroína, opioides, tabaco, alcohol, anfetaminas, azúcar no es droga, pero funciona de una forma muy similar. Pantallas, lo que se vio es que todo eso lo que hace es estimular esa neurona, pero la liberación de dopamina es muchísimo mayor. Es decir, en ese espacio se libera muchísimo más. De hecho, en el libro pongo como un cuadro de anfetaminas, cocaína, fentanilo, etcétera, del porcentaje que se estimula. O sea, y entonces hago una comparativa en bolitas, porque me pareció que era muy fácil, ¿no? Es decir, un hábito es como una carretera. Entonces yo voy todos los sábados a jugar con mi abuela al parchís, y entonces ese hábito me genera 5 bolitas de dopamina en la carretera del parchís de ir a ver a mi abuela. Pero si a mí me regalan un videojuego, en el videojuego no circulan 5 bolitas, circulan 50 bolitas. Mucho más adictivo, mucho más dopaminérgico, mucho más excitante, mucho más novedoso que un tablero de madera con unas figuras, con unas fichas de colores. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a jugar al Fortnite, empiezo a jugar al FIFA, empiezo a jugar al lo que sea, de cualquiera de los videojuegos, que yo soy consciente de que son tremendamente divertidos, el día que yo tengo que ir a ver a mi abuela no me apetece. Me parece un rollo, porque, para empezar, cuando esas carreteras son tan amplias, yo los llamo los ladrones de dopamina, y roban la dopamina de las otras carreteras. Y entonces cuando a mí me toca el sábado ir a jugar con mi abuela al parchís, ya no me apetece, no lo disfruto nada, incluso me irrita. Entonces, los hábitos pueden ser buenos y malos. ¿Qué pasa con esta dopamina? Que esta dopamina, hoy en día, la recibimos constantemente, por cómo comemos, por lo que vemos, videojuegos, TikTok. Está diseñado, y en el libro hay el tercer bloque, que a mí me parece que me gustaría que se leyera en los colegios, que lo leyeran los padres, que es cómo se originó todo esto.
Entonces un profesor en Stanford, que en una asignatura que se llamaba Captology, que dijo, intentemos manipular pues el sistema de recompensa, el sistema de gratificación a través de la pantalla. Y entonces empezó poco a poco, y entonces hasta que de repente un día, bueno, pues apareció Instagram. Y una de las personas que estaba en esa asignatura, que es Tristan Harris, al que le dedico mucho en el libro, que es el que hace el documental del dilema de las redes de Netflix, muy recomendable para verlo, colegios, institutos, universidades, en casa. Él explica, es que yo me di cuenta que estábamos modificando el sistema de recompensa de la gente, y el que trabajaba en Google decidió marcharse. Y entonces hizo una presentación, que en el libro hago un esquema de esa presentación, y en la que dijo, es que las vulnerabilidades del cerebro humano se están manipulando conscientemente desde aquí. Entonces generó tal revuelo esta información, que al cabo de unos días, pues unos jefes de Google le cogieron y le dijeron, vale, pues te fichamos como diseñador ético de Google. Y entonces él dijo, fenomenal, qué alegría, tal, y estuvo ahí un tiempo. No consiguió nada, porque cada vez que iba con una sugerencia, le decían, esto va en contra de los intereses económicos de la empresa. Y entonces él, pues es el que ha hecho, está en un comité ético con Azar Raskin, que es el que crea el scroll infinito, porque él dice, yo nunca pensé que algo que yo creé para facilitar la vida digital, se ha convertido en uno de los principales pilares de las adicciones, que es que siempre hay algo bajo y bajo y bajo, porque se ha visto que cuando tienes que recargar, un porcentaje muy alto de la gente ya deja la web. O sea, dejarle esto, no se carga, lo dejas. Pero incluso cuando estás pagando algo y te dice, ponga ahora su nuevo número porque para la nueva política de no sé qué, que el 50% ya no compra eso que iba a comprar. O sea, dejar ese microsegundo para el freno y la reflexión. Por ejemplo, Tristan dijo, en algún momento paremos y digamos, ¿quieres seguir navegando? Llevas tantos minutos dedicado a esto. Bueno, pues esto, o una de las cosas que, por ejemplo, se está hablando desde la Unión Europea, es que cuando llevas más de X minutos en algunas aplicaciones, que la aplicación vaya perdiendo color, y entonces sea en blanco y negro, y entonces llega un momento que si es en blanco y negro, pues no te vas a poner a ver fotos en blanco y negro, o vídeos en blanco y negro, que a mí me parece una genialidad de idea, ¿eh? O sea, algo que haga que tu cerebro diga, oye, un momento, salgamos de aquí, pum, ¿sabes? O sea, salgo de, o sea, porque desde, y esto tú y yo lo hemos hablado antes, es más fácil manipular nuestros instintos a que nosotros los gestionemos. Y esto para mí es súper importante. Por eso tiene no solo que haber una conciencia personal, sino tiene que haber una ayuda, porque si a ti te dicen que la alimentación que comen tus hijos es mala, pues tú necesitas que la sociedad, la Organización del Consumo, el Ministerio de Sanidad, te ayuden, porque si no es un terror para los padres constante, porque vivimos con mucho miedo. Y te vuelvo a la dopamina, ese sistema de recompensa y esos hábitos, al final nosotros los podemos tener buenos o malos, pero cuando nosotros vivimos adictos o generando dopamina constante por estímulos, drogas, alcohol, tabaco, en el libro pues salen todos, ¿no? Fentanilo muy pocos, pero en Estados Unidos es un dramón, y en Canadá es un drama lo del fentanilo y los opioides. Hay un momento que nuestro cerebro, que es muy inteligente y quiere protegernos, sabe que un exceso de dopamina a la larga me deteriora el cerebro, incluso puede hacer que casi como un símil que mueran neuronas, que se desactiven neuronas, y quiere protegernos de eso, porque sabe que la dopamina masiva es mala para las neuronas. Entonces, ¿qué hace? Dos cosas. La primera es que disminuye los receptores de la neurona siguiente, de la que recibe la información en el espacio sináptico. De la siguiente se empiezan a esconder esos receptores para que la información no pase. Pero ¿qué sucede? Que a mí eso me ha gustado. A mí me ha gustado el alcohol con la cocaína, a mí me ha gustado la marihuana con el sexo de no sé qué, o sea, a mí me ha gustado eso. Y entonces mi cerebro, que en ese momento no está disfrutando igual porque los receptores se han, entre comillas, escondido, tengo que consumir más. Por eso toda persona enganchada a drogas necesita cada vez consumir más para sentir lo mismo. Entonces la tolerancia. Y lo segundo es que mi cuerpo busca constantemente la hormesis, el equilibrio. Entonces si yo me como 20 galletas, 20 magdalenas de chocolate, no sé qué, pues el pico de glucosa, y entonces automáticamente mi páncreas, mi insulina empiezan a trabajar. El pH, el sodio, el potasio, la temperatura, que nuestro cuerpo funcione bien, tiene mucho que ver con que mis sistemas de regulación internos sean capaces de ir modificando las cosas según si me ha subido el sodio, estoy bajo de agua, estoy no sé qué.
¿qué hace el cuerpo cuando yo no le dejo de saturar de dopamina? ¿Quién hace el contrapeso? ¿Quién está en el otro lado intentando frenar esa liberación constante? Esto es la clave, Cristina, de todo, el dolor. El que está al otro lado intentando amortiguar esa liberación masiva de dopamina es el dolor. Y entonces hay un momento que pasan dos cosas. Yo ya no consumo por placer, sino que consumo para evitar el dolor que siento. Porque no paran de generarse sustancias de dolor. En el libro, como tú habrás visto, hay una cuerda. Pensé, le di millones de vueltas a esta historia porque quería que se entendiera. Me leí un libro sobre el dolor larguísimo, complejísimo, y dije, mira, esto hay que simplificarlo, porque si no nadie va a entender nada, ¿no? Y entonces he hecho una cosa muy sencilla, y en un lado está el placer y en el otro lado está el dolor. Y va tirando el placer, y va saliendo como la cuerda, se va tirando, y el otro lado empieza a salir dolor. Hasta que el dolor es tan grande, las sustancias de dolor, que es que yo ya, todo me molesta. Y aquí está la clave, Cristina, de la sociedad. Todo me molesta, todo me irrita, todo me enfada, todo me aburre. Esa sociedad que muchas veces se dice, pero es que estamos en una sociedad muy frágil, ¿qué pasa que todo molesta? Bueno, porque una sociedad adicta al placer es una sociedad que gestiona cada vez peor el dolor. Hay una psiquiatra americana en Stanford, la jefe de psiquiatría de Stanford, que es la doctora Anna Lemke, de un libro que se llama Dopamina, que ella lo explica y se dedica a adictos. Y entonces ella, pues yo esto lo empecé a leer en diferentes libros y luego me topé con un libro de ella y luego con varias cosas de ella, y ella es la que más lo ha investigado, ¿no? Esta sensación, esta necesidad constante de placer me lleva a que todo me duele y que cada vez tolero peor la ansiedad, el dolor, el aburrimiento, el malestar, y generamos esta sociedad frágil que todos somos capaces de identificar, O sea, es que yo esto lo he hablado con gente de todo tipo y todo el mundo me dice, pues tienes razón. Y esto tiene mucho que ver. De hecho, tú en el libro haces una nota que me parece muy importante que mencionemos. Tú distingues patología mental de problemas de la vida, ¿no? Dices que el concepto de crisis de salud mental se está empleando para todo tipo de malestar psicológico. ¿Por qué te parecía tan importante matizarlo, Marian? Y explícanos qué es este concepto de patología de la vida corriente. Pues mira, Cristina, cuando yo empecé con la psiquiatría, yo vengo de familia de abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, y tengo pues primo, tío, tía, o sea, que decir, yo estoy muy rodeada del mundo de la psiquiatría desde muy pequeña y me encanta, y tanto mi abuelo como mi padre pues fueron pioneros en este mundo de la psiquiatría en campos importantes. Mi abuelo, pues en ese momento todo el mundo iba a campos, todo el mundo iba a hospitales psiquiátricos con la patología grave. Pues mi abuelo ahí intentó pues ayudar a que muchas de estas personas pues tuvieran otra vida, no una vida tan dura y tan, no sé, pues enfocada a la nada. Y mi padre con toda su divulgación maravillosa. Y entonces cuando llegué yo, estoy hablando joven, yo ya tenía claro que quería ser psiquiatra y me gustaba. Pensé, con 18, 19 años, recuerdo esta edad porque sé que estaba en la carrera, y me acuerdo con quién hablé, estaba mi padre y otra persona delante, y le dije, ¿y si yo me dedicara a la prevención en salud mental, no? Y entonces, porque yo no paraba de ver en la carrera que de repente venían y os hablaban de prevención del cáncer de próstata, prevención del cáncer de mama, prevención de las enfermedades cardiovasculares. No se hablaba de salud mental, una asignatura en tercero, psicología, un cuatrimestre, psiquiatría en quinto, hasta ahí. O sea, y incluso la gente me decía, ojo, es que Marian, el psiquiatra no debería hacer medicina, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, no sé, como yo vengo de una familia de psiquiatras, o sea, nunca me lo planteé, hasta que ahora más que nunca creo que la psiquiatría es una rama de la medicina fundamental, porque mente y cuerpo están profundamente unidos, ¿no? Entonces, dije, yo quiero hacer prevención, pero para hacer prevención necesitas entender el cerebro, entender el comportamiento y poder explicarlo. Y empecé a hacer divulgación. Y era mi sueño. Empecé a dar charlas. De hecho, yo siempre cuento que cuando iba a las primeras empresas, cuando me presentaban, hablando hace más de 10 años, me decían, ¿te importa que no digamos que eres psiquiatra? Porque la gente le va a sentar un poco mal pensar que hemos invitado a un psiquiatra a la empresa, como si pensáramos que tiene un problema ellos psicológico y tal, ¿no? Y yo decía, no, aquí se dice que soy psiquiatra. De hecho, mi libro, que está en ruso, el editor ruso me pidió no poner que yo era psiquiatra, porque en Rusia la psiquiatría y tal. Le dije, mira, mala suerte en Rusia, encima, con todos los problemas que tienen ahí. Lo último es lo de la psiquiatría, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a hablar de salud mental, se empezó a hablar de salud mental.
Cuando hice mi rotación en Londres había un psiquiatra muy importante inglés que yo fui a unas jornadas suyas que hablaba del estigma en salud mental. Decía, es que todavía no se puede hablar de salud mental, ¿no? Yo decía, es que... Entonces, una de las cosas que yo intenté, humildemente y a mi forma, es cada charla, cada conferencia, ir explicando cómo funcionaba el cerebro y lo que la gente podía sentir y que la gente podía pedir ayuda. O sea, que las heridas, que los problemas, que las inquietudes se podían resolver y que se podía hablar y que se podía ir al psiquiatra y al psicólogo, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó la pandemia y entonces en la pandemia pues se abrieron las presas y entonces todo el mundo, claro, la pandemia fue un factor de estrés terrible. Estar encerrado, estar solo, tener muchísimo miedo. Intoxicados de cortisol, miedo. Intoxicados de dopamina, todo el día pantallas, y anulados de oxitocina, que es lo que nos salva nuestro podcast anterior tan bonito, ¿no? Que es abrazarnos, vernos, tal. Entonces, en ese momento empezaron a surgir muchísimas cosas. La gente tenía ansiedad, la gente tenía miedo, la gente se quería morir, la gente empezaba a preocuparse, los jóvenes, tal. Y entonces empezó a hablar de salud mental en todas partes. Y entonces de repente todo era salud mental. Pues que claro, no todo es igual en salud mental. La salud, yo soy la primera que estoy encantada de que se hable de salud mental en las empresas, en las universidades, en la sociedad, en los medios de comunicación. Me encanta porque es que, o sea, ha sido mi sueño poner la salud mental sobre la mesa. Pero claro, es que tenemos una salud mental que son la patología psiquiátrica grave de toda la vida, esquizofrenia, psicosis, los trastornos graves, adicciones, depresiones severas, problemas, pues, autismos, etcétera. Y luego tenemos situaciones de enorme insatisfacción vital, de saturación, de tristeza, de ansiedad, de insomnio, que está sufriendo una parte enorme de la población, inabarcable a nivel de terapeutas, es inabarcable. Las cifras, cada vez que tú buscas, ¿cuánta gente pidió ayuda de salud mental durante el año y medio, 2 años de pandemia? Es que las cifras son terribles, o sea, porque es que no, bueno, hay listas de espera, bueno, en la pública, en la privada, yo tengo amigos psiquiatras, psicólogos, no damos abasto. Entonces, yo creo que tenemos que distinguir, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, sobre todo trato grave en sentido de herida. Yo estoy muy en la herida, en el trauma, en las depresiones graves, en los abusos, en las heridas muy profundas para intentar salvarlas. Pero mucha gente que tiene una vida aparentemente normal, pero que nota, que está triste, que llora, que tiene ataques de ira, que no duerme, y entonces es que la vida que lleva se ha roto, él o ella se ha roto. Y entonces no lo soporta más. Y entonces empieza a tener actitudes, comportamientos, sensaciones, donde pide ayuda, cosa que me encanta, porque digo, ojo, por fin hemos conseguido que la gente no tenga miedo a pedir ayuda. Pero se nos ha desbordado. Y entonces, no, de repente todo el mundo tiene algo. Todo el mundo pide ayuda. Y los servicios, yo por eso una de las cosas que digo en el libro es, hay que atender lo grave, porque lo grave tiene mucha discapacidad, y para la patología de la vida corriente, que lo que me refiero es a esta vida que llevamos tan compleja, cuando se nos hace agua, intentar prevención, leer, entender, comprender, porque hay muchas cosas que solo con comprender ya me reorganizo, ya he entendido, vale, esto me pasa por esto y por esto, tengo que cambiar esto, ¿sabes? O sea, porque no llegamos. Nos encantaría poder hacer más, pero los terapeutas ahora mismo pues no llegamos. Y yo creo que para toda esa patología que ha surgido ahora de insatisfacción vital, de mi vida no me llena, siento mucha tristeza, me siento vacío, y luego saber que en esa patología de la vida corriente, que puede ser los jóvenes, que hay una crisis brutal en salud mental en la juventud que a mí me preocupa, porque tenemos intentos de suicidio todas las semanas en gente joven, es un problemón. Claro, ¿qué pasa? Que los padres están muy preocupados porque oyen, fulanito ha hecho un intento de suicidio, fulanito se quiere morir, y vemos qué está pasando, porque lo estamos viendo, ¿eh? O sea, quiero decir, Cristina, esto se está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre a la mínima que nota, o la madre, que su hijo o su hija está mal, llama corriendo para pedir ayuda. Y hay una línea ahí en la que de repente pues tenemos que actuar, y está siendo muy complicado. Por eso la prevención, en mi opinión, es clave. La prevención es clave. Tú hablas mucho esa frase de comprender es aliviar, pero claro, también apuntas en el libro que luego mucha gente en su casa tiene un botiquín con ansiolíticos e hipnóticos, ¿no? Y en esa cosa de anestesiar el dolor, en lugar de escarbar un poco,
¿no? Queremos anestesiar el dolor sí o sí. Bueno, es que esto es clave. España es uno de los países donde más se consumen benzodiazepinas de Europa, ¿eh? Las cifras son alucinantes. Pero claro, ¿quién no tiene una abuela, una tía, una madre, alguien que te dice, yo te doy un Lexapin, yo te doy un Transilien, yo te doy un Orfidal, o sea, yo te doy esto para dormir? A mí me pasa mucho en consulta que viene algún paciente y le digo, ¿te estás tomando algo? Y dice, bueno, hasta que tenía cita contigo me ha dado mi tía esto para... Entonces, claro, estas pastillas, que todo en la cuerda esta que yo explico de placer-dolor es absolutamente fundamental, porque muchas de estas medicinas generan tolerancia. Entonces tú empiezas a tomártela para dormir, los primeros días o semanas duermes que te mueres y de repente necesitas más, porque también funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, para entender lo que nos está sucediendo, hace falta frenar, analizar, compartir con alguien y que esa persona nos diga, vale, pues, o que nosotros seamos capaces de verlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces es imposible porque los servicios de salud están saturados, y cuando uno está solo en casa dice, mi marido o mi pareja o mi mujer o mi hijo me preocupa este tema tal, y como no quiero sentir, porque cuando siento o analizo tengo miedo, me libro mucho del miedo porque el miedo es clave en muchas de las cosas que nos suceden. Cuando uno tiene ese miedo, uno dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? O sea, yo no puedo gestionar esto, y entonces me anestesio tomándome algo y así evito. Hay veces en la vida que medicamos porque es fundamental que la persona no sienta, ¿no? Estoy pensando en un paciente que vi hace un par de semanas que fue a España y sus 3 hijos en un accidente, falleció uno, otro se quedó paralítico y otro está en coma, ¿no? Y entonces, pues me llamó y tal. Entonces, claro, o sea, necesito que no piense. O sea, que se ponga a pensar si me muere, de la pena, de todo, y me muero yo también porque la tristeza que le vi, o sea, es una cosa horrorosa, ¿no? Pero hay otras veces en la vida que cuando ya el tiempo empieza a pasar, hay que intentar sanar esas heridas, porque las heridas no sanadas vuelven en algún momento y nos pegan una mala jugada. Pueden llegar en forma de problemas psicológicos o incluso de problemas físicos. ¿Significa que todos tenemos que sacar todas las cosas que nos preocupan y ponerlas sobre la mesa y ponernos a hablar de ellas? Hay gente que alguna vez me viene algún paciente y me dice, a ver, aquí te traigo los 22 temas que nunca he hablado con nadie desde que nací, ¿no? Entonces digo, mira, hay temas que están colocados en sitios donde están tranquilos y no hace falta abrirlos. Esto yo lo hago mucho en terapia. Gente que me dice, ¿tú crees que este tema yo lo tengo ahora que reabrir? No, para nada. Este sí. Eso requiere también, pues, la delicadeza del terapeuta, del psiquiatra, del psicólogo que conoce, ¿no? No todo tiene que ser abierto, no todo tiene que ser sanado, porque entonces es que todos venimos de batallas en nuestras vidas, todos hemos tenido historias. O sea, todos tenemos temas que en algún momento nos han provocado, pues, un estado de alerta. A veces hay que abrir, a veces no hay que abrir. Pero efectivamente tendemos a anestesiar las cosas que nos dan miedo enfrentarnos a ellas con medicación rápida, y eso hay veces que hay que hacerlo por las circunstancias. Pandemia fue el caso típico. La gente estaba fatal y entonces lo fácil, no podías atender, no podías ir a consultas, no podías. Entonces mucha gente en pandemia tomó medicación y claro, ahora quitártela y volver a sentir la vida pues da mucho vértigo. Volvamos un momento al tema de las pantallas, Marian, porque tú lo dejas muy claro en el libro y textualmente dices, no pretendo demonizar las redes, pero sí manifestar el poder adictivo que tienen, ¿no? Ya nos has explicado cómo están diseñadas, tanto el TikTok, tanto Instagram, etcétera, para ser adictivas con ese scroll. Nos has explicado muy bien el papel que juega esa dopamina, pero no sé si nos ha quedado claro qué le pasa a la corteza prefrontal de la que nos explicaste que era al principio del podcast. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando yo digo que no quiero demonizar las redes, partimos de que a muchísima gente le entretienen, porque a veces el contenido es muy bueno. Yo soy la primera que cuando me dijeron, pues, Marian, tienes que tener redes, y yo dije, no, porque a mí me aturden un poco. Yo reconozco que a mí me saturan un pelín, pero yo fui consciente que era un mecanismo para llevar contenido bueno a la gente. Es verdad que yo no las uso, o sea, es decir, me ayudan, una persona maravillosa me ayuda a llevar mis redes, pero yo no estoy, porque no puedo, no me da, con la consulta, la familia, los niños, las cosas, no me da. Pero soy consciente que tiene grandes ventajas porque puedes llegar a información maravillosa, puedes conocer a nivel alimentación, a nivel contenido, incluso distraerte con cosas, viajes, ideas de regalos, etcétera. Lo malo es que está diseñado para captar tu atención constantemente. Está diseñado para que no hagas otra cosa,
lo que hoy en día interesa es tener la atención del usuario el mayor tiempo posible pegado a una pantalla, con todo lo que eso sabemos que influye en la vida. Entonces, por otro lado, la corteza prefrontal, que es esa zona tan importante de la atención, sufre ante este exceso de distracciones. ¿Cómo? Porque se ha visto que la hiperestimulación, es decir, luz, sonido, movimiento constantemente, deteriora esta corteza prefrontal. Se ha visto que vivir constantemente distraídos genera un efecto que me parece brutalmente importante y que todo el mundo se va a sentir identificado, y es, si yo estoy todo el rato siendo distraído, cuando yo nada me distraigo solo. Te doy un ejemplo. La gente que lleva el reloj con notificaciones, el teléfono, la tablet, el no sé qué, el tal, y de repente te vas a la playa y estás tan tranquilamente en la playa, tomando el sol, sin hacer nada, y de repente tu cabeza te dice, mira el teléfono. No ha vibrado y no ha sonado. Es decir, te autodistraes. Esto me lo cuentan los estudiantes. Estás en clase, no les dejan móviles, y están todos deseando el momento de tal, a ver si hay algo. Es decir, que el cerebro se autodistrae y le cuesta mucho más mantener la atención a lo largo del día, porque constantemente está pensando en algo, se distrae. Y cuanto más distracciones, cuanta más luz, sonido, movimiento, tenemos mayor incapacidad de resolver tareas complejas. Lo que sí he visto es que cuando mi corteza prefrontal está tan saturada de estímulos, mi cerebro me pide cosas rápidas, fáciles, superficiales, irrelevantes, dopaminérgicas, la noticia tonta de la que hablábamos, ¿no? Mi cerebro no me pide, no soy capaz de leer una noticia importante desgranándola, ¿no? Me voy a leer la última noticia de Ucrania, ¿no? Y entonces el corresponsal en Kiev, 2 hojas en la página web, soy incapaz. Y mi cerebro me dice, es noticia difícil, no la leas, no la vas a entender. Y como lo que yo no quiero sentirme frustrado de leer algo que no entiendo, porque en este momento mi cabeza le cuesta cada vez más lo difícil, que no es que sea difícil, es que requiere un poquito más de atención, un poquito más de comprensión, y mi cabeza no puede, mi cabeza no lo aguanta. Y entonces nos hacemos, como decíamos al principio, adictos a lo superficial e irrelevante. Y esto que tú y yo lo hemos hablado antes de empezar, lo que busco es esa noticia polarizada, eso que me hace sentir, que tiene que ver con lo mío, juntado a que los algoritmos solo me van a mostrar noticias relacionadas con las noticias que yo he visto, o las cosas que he visto, o con los likes que yo he dado, tengo un sesgo donde solo leo lo que a mí me gusta. Por lo tanto, todo lo demás me parece el mal. Todas las demás noticias, todo eso me parece el malito, y yo me voy reforzando. Hay estudios, incluso hay un periodista americano que en su libro lo explica muy bien, Johann Hari, que dice, oye, es que hay un punto en el que se ha visto que los grupos más radicales vienen por los algoritmos. No me acuerdo del porcentaje, pero era altísimo, ¿no? Es decir, los grupos de las principales aplicaciones son derivados de noticia, y hay un punto que me hago del grupo. Y es un grupo más extremo, más polarizado, de lo que sea, da igual, ¿eh? O sea, me da igual que sea fútbol, política, social, ideológico, da igual. Y entonces estás tan metido, te vas reforzando tanto con eso que solo ves, que cuando tienes que leer o ver en las noticias, escuchar ideas de cualquier tema, de algo que no tiene nada que ver con lo que tú te has metido, en ese nicho donde tú te has metido a nivel digital y donde te nutres, que te parece que eres incapaz de empatizar. ¿Qué pasa? Que esa corteza prefrontal es la que me ayuda a empatizar con la persona que tengo delante. No, como yo en consulta veo gente de todo tipo, diferentes religiones, diferentes ideologías, políticas, sociales, de cualquier cosa, claro, te ayuda mucho a darte cuenta que es que tienes que vivir siempre te tienes que seguir nutriendo de todas las formas de pensar de todo tipo, porque es la manera de ayudar y empatizar. Una sociedad sin corteza prefrontal es una sociedad que empatiza peor. Y una sociedad en una plena crisis de atención, esto te lo digo, Cristina, porque me parece importante. Si tú estás en una crisis, para cualquier cosa, crisis de lo que sea, para salir de una crisis necesitas de tipos listos, que piensen, que lean, que sean capaces de buscar información sobre cómo estas crisis se han resuelto en otras circunstancias, en otros países, ponerse de acuerdo y poner el proyecto adelante. Cualquier crisis, sea sanitaria, sea política, sea bélica, sea lo que sea. Pero una crisis de atención elimina las herramientas necesarias para salir de una crisis. La gente no piensa, la gente no puede profundizar, la gente le cuesta mucho buscar la información, la gente le cuesta mucho ponerse de acuerdo, empatizar con los contrarios, y entonces la crisis se va haciendo bola y bola
y bola. Y eso es lo que me preocupa, que en una crisis de atención necesitamos que haya gente de todos los ámbitos. Gracias a Dios, desde hace unos meses, desde la Unión Europea, desde la Organización Mundial de la Salud, el cirujano general de Estados Unidos, que es como el asesor médico del presidente de Estados Unidos, ha lanzado un comunicado sobre este tema. El Congreso de Estados Unidos han dicho, oye, un momento, o sea, pongámonos todos de acuerdo, porque estamos empezando a ver los efectos. Y estos colegios, institutos de Estados Unidos han demandado a las grandes plataformas, a las grandes aplicaciones, diciendo, cuidado con la salud mental de los jóvenes, que lo estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, me preguntabas, corteza prefrontal, una corteza prefrontal sometida a velocidad constante, a estímulos constantes, a distracciones constantes, se polariza, no profundiza y no empatiza. Y eso nos ayuda mucho a entender lo que nos está sucediendo. Tú en el libro eres muy categórica con el tema de las pantallas y dices textualmente que el mundo de la pantalla en la educación no mejora el aprendizaje. Bueno, es que, a ver, el tema de las pantallas en los colegios es un tema tan sumamente complejo, Cristina, tan sumamente delicado, o sea, es casi como que eres pro o en contra, ¿no? Como que te tienes que posicionar. Entonces, yo para todos los temas lo que hago es leer, investigar, ver lo que dicen los que más saben y observar qué está sucediendo en institutos, colegios, no sé cuál. Entonces yo voy viendo lo que va pasando. Cuando yo escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en el año 2018 yo estuve en las Naciones Unidas impartiendo una sesión a directores de colegios sobre este tema. 2018, donde no se sabía ni la mitad de la mitad y no había pasado la pandemia. Los que más sabían, los grandes investigadores, incluso los creadores de las pantallas en los colegios, decían, con precaución, pero había una gran presión. ¿Por qué? Porque al final, o sea, es fácil, es intuitivo, requiere menos esfuerzo, para todos en general. Entonces, hubo mucha presión para que se hiciera y muchísimos gobiernos dijeron, pues esto es modernizarse, pues a todos para adelante. Un poco todos para adelante, sin conocer las consecuencias, como tantas veces en la vida que pensamos, bueno, pues esto será bueno y todos para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que diferentes personas del mundo educativo, y a mí me encanta la educación, nos empezamos a dar cuenta de que no todo era tan claro, de que había que tener cuidado, pero no tanto por lo malo de la pantalla en ese momento, sino por lo que se estaba dejando de hacer. Escribir, leer en papel, leer hojas, profundizar, porque claro, es mucho más fácil el tema de tener una pantalla, es mucho más sencillo que pues de la escritura, es mucho más aburrido, lógicamente, y lo otro parecía más fácil. Hay varios conceptos, uno de ellos que a mí me parece clave es que los tipos que más saben de digitalización llevan a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas. Y en la página web de estos colegios, te metes en la página web y te pone, nosotros en un mundo digitalizado queremos volver a la naturaleza, a la lentitud en el aprendizaje, a la consolidación. O sea, esto te lo están diciendo los tipos que lo crean. Entonces, claro, dices, a ver, un momento, yo he hablado con mucha gente relacionada con esos colegios y con gente metida y te dicen, a ver, es que sabemos que es mejor que los ritmos de aprendizaje vayan de esta manera. ¿Qué es lo que se recomienda? Que, y sobre todo lo que yo digo es, hasta que no tengamos una validez científica real, no podemos experimentar con algo tan sumamente importante en el aprendizaje de nuestros hijos. Es decir, entonces, ¿qué se dice? Pues a partir de la secundaria, poco a poco se va introduciendo de cierta manera, pero no podemos sustituir todo por lo digital porque el cerebro no funciona igual cuando teclea que cuando escribe, no aprende igual. De hecho, es que se ha hecho, por ejemplo, en una escuela de negocios de Madrid, en el IES, que conozco mucho a los profesores, pues se decidió que el año pasado, no iban a tomar apuntes en el ordenador, no se podía tener móviles en clase y que la clase era en boli y papel. Bueno, más del 90% ha salido publicado el estudio y en diferentes medios lo ha agradecido y ha hecho que se ha enterado mejor. Estamos hablando de gente que está en un esfuerzo mental, gente teóricamente la gente que va a estas cosas es gente que teóricamente le da mucho al coco, piensa mucho y tal. Pero imagínate en los colegios y tú lo hablas con los alumnos y te dicen, bueno, es que te cuesta más entender las cosas porque claro, volvemos a esa capacidad de profundizar. Entonces yo creo que al ser un experimento hay que ser cauto y cuando los que saben te dicen, espera, sobre todo espera a cierta edad, cuando la corteza prefrontal todavía no está tan vulnerable. Y yo creo que hay que esperar. Soy una persona que considero que en los móviles hay que esperar porque el móvil es darle a tu hijo un Ferrari.
Es decir, no es darle el Nokia que teníamos, seguro que tú también lo tuviste, Cristina, el Nokia ese que tuvimos, sino es abierto, infinito, y no entramos en la pornografía porque ya nos daría para, lo podemos hablar la próxima vez que hablemos, ¿no? O sea, es que los trastornos de la alimentación es todo, y como los algoritmos para los jóvenes son mucho más vulnerables, es quiero estar delgada, una imagen porno, quiero no sé qué tal, los algoritmos, hasta que de repente, pues lo que estoy empezando a ver en la consulta, una cantidad se han vuelto a reactivar los temas de alimentación a lo bestia, y por otro lado, el tema, últimamente he hecho varios MDRs que hago yo a chicos que por escenas de porno que les han llegado, pues que son, otro día uno de ellos me la tuvo que describir para hacer la escena de MDR, yo en mi vida, y mira que tú sabes, Cristina, que yo soy súper sensible a estos temas porque trabajo con prostitutas, actrices porno, etcétera, jamás había escuchado una escena igual en mi vida ni había visto nada parecido. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese Ferrari que cogen, pues igual que a tu hijo que empieza a conducir, no le vas a regalar el mejor coche al que va a toda velocidad. Hay que ir progresivamente enseñándole a gestionarlo para que tenga esa capacidad de decir que no, de frenar, y la corteza prefrontal de un adolescente no funciona, no tiene esa capacidad de gestionar impulsos, y su circuito de recompensa y su liberación de dopamina está en un momento brutal de sensibilidad. Entonces hay que proteger esos cerebros, hay que ayudar a que se maduren de la mejor manera posible. Entonces yo soy de la teoría que llegaremos, enseñaremos, pero que tenemos que tener precaución, porque no todo es tan sencillo y tan fácil, y que la precaución es proteger cerebros de los adultos de dentro de unos años. Pero claro, el gran reto es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio entre el online y el offline, ¿no? Bueno, claro, es que yo creo que lo primero es saber que durante la pandemia hubo que masivamente meterlo todo online, cosa que me parece bien y me parece lo normal y lo justo y que a todos nos pareció lo adecuado, pero una cosa es el online masivo de ese momento y otra cosa es que ahora hay que volver poquito a poco a buscar el equilibrio. Y entonces, en mi opinión, dependiendo de las cosas, ¿no? Dices, el teletrabajo funciona fenomenal, ha ayudado a muchísima gente a conciliar, pero igual que se ha dado cuenta que el teletrabajo masivo, pues tampoco funciona porque la gente pierde su identidad con la empresa, le cuesta más al final. Mucha gente me dice, Marian, yo desde que estaré teletrabajo, yo necesito un sitio donde pueda ir a trabajar porque me he dado cuenta que me afecta. Hay otras personas que les ayuda muchísimo porque les ayuda a conciliar y a llevar su vida de otra manera. Encontrar el equilibrio es lo que más cuesta en esta vida. Es que a lo sencillo es lo que más cuesta, llegar a eso que nos ayuda. Entonces, tema de las pantallas y los jóvenes, creo que ahora que hay tantísimos profesionales que estamos hablando de estos temas, escucharnos, me consta que se está haciendo, porque a mí me han contactado muchísimas organizaciones, grupos, y se está haciendo a nivel España, a nivel Europa, a nivel mundo. Hay países que no, pero muchos se está empezando a hacer. Lo segundo es intentar encontrar, pero claro, lo que ha pasado es que cuando percibíamos que esto podía pasar en el 17-18, parecía que nos negábamos al avance tecnológico. Para nada. Claro que no, pero lo que pasa es que empezábamos a ver. Claro, cuando tú estás en el terreno, como digo yo, en la consulta, que vas viendo, lo que sea, pero vas viendo. Entonces, lo que te podría dar 3 o 4 cosas, por no cambiar de tema, pero que yo ya voy viendo que digo, de aquí a 10 años, estos 3 temas van a ser un problema. Yo ya lo estoy viendo. Yo sé que ahora todavía, si te lo digo ahora, me dirás, Marian, por favor, en 10 años porque claro, lo vas viendo, que la cosa se va. Entonces lo estábamos empezando a notar por cosas que veíamos, y varios psiquiatras, psicólogos, educadores lo hablábamos. Yo creo que ahora hay muchísimos padres, hay grupos que dicen, por favor, todos unidos en la misma idea. No se dan las pantallas hasta esta edad en este curso, en este colegio, en este instituto. Y que se ve que funciona. Lo que pasa es que la presión es muy fuerte y tú no quieres nunca que tu hijo sea el único que no tenga el móvil. Es que eso es horrible, porque nadie quiere que su hijo sea el que sufra por rareza, el que sufra porque le discriminan, el que sufra por lo que sea, y menos porque no tenga móvil. Entonces, como padre, piensas, si todos lo tienen, pues mira, chico, y entonces tienes que tener muy o un apoyo, que es lo que está pasando ahora en muchísimos grupos. Otro día me contaba una madre en un instituto fuera en el sur de España, he puesto de acuerdo los padres de una clase que no les dan el móvil hasta primero de bachillerato. Entonces han puesto todos de acuerdo, lo han entendido, les han dado una charla a los niños, los padres lo han entendido. Pues bien, ya está, están todos. Es decir, el tema es entenderlo.
Pero claro, es muy difícil porque está todo muy metido en la sociedad. Cristina, tú has hablado muchísimo en los podcasts de temas de alimentación que yo te he escuchado. Cambiar sistemas o hábitos alimenticios es dificilísimo, porque está todo demasiado metido en la sociedad. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces, yo en el libro pongo pastilla roja, pastilla azul, de Matrix. O sea, saber la verdad y cada cual con sus circunstancias decidir qué es lo que puede hacer que le dé más paz y que ayude al equilibrio familiar o educativo. Y que todos los hijos, si tienes hijos, todos no son iguales. O sea, quiero decir, esto es una cosa que yo hablo mucho con mis pacientes. O sea, con el mayor puedes ser mega responsable, le puedes dejar el móvil 2 horas y estás tranquilo. Y con el segundo se te pone de los nervios, si se lo quitas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un reto como padres, es un reto como sociedad, pero sobre todo es un debate que está encima de la mesa. Yo no las demonizo, por favor, nunca. Creo que es algo que ayuda muchísimo, las redes, las pantallas, lo digital. Pero igual que está llegando la inteligencia artificial, igual que están llegando muchas cosas, considero que la gente que de esto sabe tiene que poder hablarlo para darnos la mejor información o para que nosotros transmitamos la mejor información y que la sociedad decida, pero decida pensando con corteza prefrontal. Entonces, para eso necesitamos conseguir, a este podcast me hacía mucha ilusión porque creo que puede ser una forma, ¿no?, que la gente diga, vale, un momento, entonces voy a parar un momento a pensar, a ver, yo he hecho esto en mi vida, esto es mi forma de trabajar, de pensar, de sentir, ¿vale? ¿Qué es lo que mejor me conviene? Pues de esto no puedo salir, ya no puedo echar marcha atrás en esto, pero esto quizá podría, ¿sabes? Y gracias a Dios estamos muchos hablando de este tema. Entonces, informarnos para lograrlo. Claro, pero fíjate qué curioso, ¿no? Esta sociedad de hiperconexión, todos conectados, y existe como el síndrome de la vida vacía y el dolor social, ¿no? Y que en el caso de los jóvenes está todavía más agravado. ¿Qué es este síndrome de la vida vacía, Marian, y el dolor social? ¿Qué supone, sobre todo los más jóvenes? Mira, la vida vacía es un síndrome que mi padre le pone este nombre, que lo llevo oyendo años, cuando hace 15, 20 años yo ya venía como estudiante a escucharle. Él me decía, diagnóstico, síndrome de la vida vacía. Y yo decía, pues esto no está en el DSM-5 ni en el CIE-10, que son nuestros manuales de psiquiatría. Y él me decía, el síndrome de la vida vacía es cuando tu vida está vacía. No tienes planes, no tienes vida, no tienes amigos, y entonces, pues gente que se jubila, gente que de repente no tiene nada. Y entonces mi padre me decía, es que tiene un estado depresivo o de angustia porque hay un vacío. Y esto yo muchas veces es una frase que yo repito un montón, que la felicidad depende del sentido que le doy a la vida. Una vida sin sentido es angustiosísima, y el corazón, el espíritu, el alma, la mente, como lo queramos llamar o ver, no son capaces de vivir en el vacío, y tendemos a sustituir sentido por sensaciones para no estar en el vacío. La vida vacía es cuando de repente me he jubilado, me he quedado solo, no tengo a nadie al lado, me siento solo, y es un momento extremadamente angustioso y genera estados de tristeza, de angustia, incluso ideas de suicidio. Es terrible. O sea, nadie hace un intento de suicidio si no se siente extremadamente solo, a pesar de estar acompañado, pero es una sensación de estoy solo. Y no, ayer me lo decía una paciente, ¿no? Me decía, Marian, yo si pudiera, dice, yo no tengo la valentía porque yo, a pesar de tener familia y tal, siento que nadie me quiere, me siento extremadamente solo, me lo decía ayer. Y que ha demostrado la doctora Naomi Eisenberger que muchas veces no, que ese dolor social, esa sensación de soledad, de humillación, de abandono, de juicio, duele igual en el cerebro que cuando no nos sentimos, que cuando nos dan un golpe. Es decir, el golpe físico duele en el mismo sitio que nos den un golpe psicológico, como digo yo. Por eso cuando alguien dice, es que me duele que me haya abandonado, me duele que no me quiera, me duele, es que duele de verdad. Es que en pruebas de imagen se ha visto que duele de la misma manera. Qué tremendo. Como sé que te gustan las predicciones, vamos a cerrar, aunque nos quedaría hablar de la pornografía, que tengo aquí como una batería de preguntas, lo dejamos para la siguiente vez que nos veamos, para la cuarta. Pero como te gustan las predicciones, voy a cerrar con una pregunta de predicciones, porque tú escribes en el libro que llevamos menos de 25 años con Internet y el mundo y la mente han cambiado considerablemente. Te preguntas en el libro, ¿qué pasará en los próximos 25 años? Así que, como yo también me lo pregunto, saca tú la bola de cristal y hazme una predicción para cerrar. Bueno, pues yo creo, si nadie lo frena, lo modula, lo regula, lo lógico es que entremos en una digitalización masiva, inteligencia artificial, que me preocupa sobre todo porque los que lo han inventado están preocupados. Entonces a mí, si el que lo inventa está preocupado, pues es excuso decirte cómo me siento yo, ¿no? Pero yo soy súper optimista en general y quiero pensar
que esto se va a regular y que va a haber un momento en el que seguirán sucediendo y surgiendo aplicaciones y novedades y cosas, pero que habrá un punto en el que, como tantas veces en la vida, pues esto se regule y se diga, oye, vamos a ver, hemos descubierto que esto es maravilloso para todas estas cosas, pero como engancha y hemos visto que tiene capacidad de afectar la salud mental, tanto de los jóvenes como de los mayores, porque deteriora la corteza prefrontal, porque nos impide pensar como pensamos, porque encima cuando tú hablas con diferentes especialistas en el mundo, los lees. En el libro que hablábamos de Johann Hari, esto lo explica, porque él se reúne con esos especialistas a lo largo de todo el mundo y entonces él dice, bueno, es que claro, es que esto es imposible, porque claro, es que depende solo de ti, porque la maquinaria está pensando en otra cosa y entonces claro, es que es tú que te tienes que salvar solo de... Yo quiero pensar que poco a poco esto va a generar una conciencia social y que vamos a intentar encontrar un equilibrio para disfrutar de lo bueno que tiene lo digital, de los videojuegos, de las pantallas, de las aplicaciones, de todas las facilidades que nos dan, pero sabiendo pues que nos tenemos que proteger. Y como a mí el ejemplo más claro para mí es pues el alcohol o la alimentación. Es decir, son cosas que existen, que tienen una parte muy buena, muy placentera, incluso saludable, pero hay otra parte que si se te va de las manos, pues te puede hacer muchísimo daño y enfermarte, ¿no? Pues para mí todo este tema digital se parece mucho a ello. Y si nosotros conseguimos generar conciencia de lo que a veces se te puede ir de las manos y cómo te puede afectar, pues yo creo que de todo, y si vamos todos a una en educación, en social, creo que esto pues podemos proteger a pesar de todo lo que pasa ahora. Como no consigamos generar esta conciencia social, pues me da miedo y sobre todo me da miedo a nivel de salud mental, mucho miedo. Hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Y recuerda, di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida.
Bye.